conversando con Daniel Matul, quien es analista internacional. Adelante, doña Laura, buenos días para usted y para todos los que nos acompañan. Buenos días, 6:40 de la mañana y feliz año a las compañeras allá en el estudio. Sí, Daniel Matul va a estar incorporándose con nosotros. Vamos a tenerlo primero por línea telefónica y posteriormente estar aquí con nosotros. Está de camino a esta entrevista. Efectivamente, es el 11 de enero cuando el gobierno de Nicaragua podría enfrentar estos tres escenarios que ustedes bien citaban en una sesión del Consejo Permanente de la OEA de Estados, de la Organización de Estados Americanos, que pretende analizar lo que serían, o por lo menos así lo han estado discutiendo, las violaciones a los derechos humanos y el cierre de medios independientes. Así se está valorando la situación en Nicaragua, una situación que deja un saldo de por lo menos, bueno, ya casi 300, vamos a ver cuál es el dato exacto, 325 personas muertas de forma violenta y más de 600 manifestantes presos y una economía en decrecimiento. Buenos días, Daniel Matul. ¿Cómo ve usted esta convocatoria que realiza el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien convoca, por supuesto, a la sesión al considerar que la institucionalidad en Nicaragua ha sido trastocada? Sí, buenos días. Bueno, yo creo que se está confabulando, creo yo, o se está conformando una alianza internacional para empezar una presión cada vez mayor sobre el régimen de Daniel Ortega, debido a las violaciones principalmente de derechos humanos, porque creo que el principal argumento alrededor del cual se está articulando toda la estrategia es alrededor de los crímenes que se le acusan a Daniel Ortega y a su gobierno, de crímenes de lesa humanidad. Pues creo que alrededor de esa idea es que se está no solamente convocando a la activación de la Carta Interamericana, sino además una serie de sanciones que podrían venir después. ¿Se podría recapitular cuáles son esos crímenes de lesa humanidad que estarían sobre todo en fila, digámoslo así, para ser analizados en esta reunión? Y se citaban anteriormente tres escenarios. ¿Cuál cree usted que es la posibilidad de esos tres escenarios que se citan, la más probable que se dé, de acuerdo con esa recapitulación que usted nos puede hacer de los crímenes de lesa humanidad que se habrían dado en Nicaragua, hechos concretos que podrían estar en esa mesa de discusión? Aparte, bueno, por supuesto, que se han dado 325 muertes violentas. Sí, claro, yo creo que hay como dos momentos importantes en este análisis. Uno en el que se dio durante la primera fase del conflicto político en Nicaragua, que es los crímenes alrededor de sí, aquí le estamos escuchando ahora sí, ya tenemos a Daniel. Buenos días de nuevo, Daniel. Estabas recapitulando cuáles son esos dos momentos que podrían estar en esa mesa de discusión el 11 de enero. Bueno, vamos a ver, hay dos momentos importantes en el conflicto político en Nicaragua. El primer momento son las acciones violentas que tuvieron repercusiones importantes en vidas humanas el Día de las Madres, el 30 de mayo de este año, donde hubo, digamos, una de las manifestaciones del año pasado, de las manifestaciones más importantes que han habido en el proceso. Y luego la respuesta, esa es la primera fase, digamos, de expresión violenta y de violaciones de derechos humanos sistemáticas. Y luego la segunda es la represión que ha habido a grupos puntuales que tienen los liderazgos, que son los que han estado guiando las manifestaciones, que es lo que ha provocado en muchos casos que por primera vez, luego de 20 años en Centroamérica, tengamos
presos políticos, exilados políticos o exiladas políticas o presas políticas, porque teníamos como 20 años de que Centroamérica no experimentaba esta situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esos dos momentos estarían, ¿cree usted, Daniel Matul, en esa eventual convocatoria de la reunión? Sí, claro, se tendrían que analizar esos dos momentos de violaciones fuertes a los derechos humanos como para poder constatar que efectivamente ha habido crímenes de lesa humanidad y que eso active la Carta Interamericana Democrática. También se habla de, sería interesante que usted nos dijera, porque estaba leyendo en varias informaciones, la permanente o el acecho, digamos, que se ha dado a las organizaciones de derechos humanos. ¿A cuáles organizaciones se podría también recapitular y qué es lo que ha sucedido con los organismos de derechos humanos en Nicaragua recientemente por parte del gobierno de Daniel Ortega? Bueno, vamos a ver, yo creo que esto no es nuevo, digamos. En la primera administración del presidente Ortega hubo una política muy parecida de disminuir la presencia de ciertas organizaciones no gubernamentales, en este caso no eran de derechos humanos, pero eran organizaciones no gubernamentales que trabajaban colaborando o ejecutando políticas públicas de los gobiernos anteriormente liberales, ¿no? Entonces hubo una política del presidente Ortega de disminuirlas, quitarle la personería jurídica de acuerdo con la ley. Entonces eso despertó una serie de reclamos por parte de estas organizaciones del gobierno de Ortega que hoy uno lo vuelve a experimentar. Solo que en esta vez son organizaciones de derechos humanos como el Instituto de Políticas Públicas, ¿verdad? Instituto Estratégico de Políticas Públicas, el IEP, el CENIT, que es el Centro Internacional para los Derechos Humanos de Nicaragua, y otra serie de organizaciones no gubernamentales que tienen como eje central los derechos humanos. Popol-NA, por ejemplo, también ha sido, digamos, perseguida y su lideresa, ¿verdad?, ha estado aquí. Mónica Baltodano ha estado aquí. Ella también, digamos, ella y la organización han sufrido, digamos, la represión, en este caso, del régimen de Daniel Ortega. ¿Y qué es lo que ha hecho? Básicamente son cerrarlas, perseguir a sus líderes, encarcelar. Hay una ley que establece, para el caso de las organizaciones no gubernamentales, el periodo de vigencia. Entonces lo que hizo Daniel Ortega, tanto en su primer gobierno como ahora, es verificar cuáles son las organizaciones no gubernamentales, de acuerdo con la ley, que ya tienen su periodo de vigencia expirado, y las canceló. Y no le renovó el permiso. Eso fue lo que hizo en la primera parte, digamos, de la primera administración de su gobierno, y en este caso veo que está haciendo básicamente lo mismo. Todo se supone que con un apego a la ley, de acuerdo con la normativa que hay para organizaciones no gubernamentales. En ese caso, entonces, a pesar de que está la denuncia de la persecución a organizaciones no gubernamentales o sobre todo de derechos humanos, según la información que brindan algunos medios de comunicación, especialmente la prensa en Nicaragua, ¿eso significaría que ese tema estaría en la reunión del 11 de enero? No, no creo que eso esté en la reunión del 11 de enero, aunque evidentemente esto sumará o contribuirá a las discusiones que hayan. Particularmente los temas importantes, violaciones a los derechos humanos, sobre todo las personas que ya han muerto, en qué condiciones, y poder determinar si eso es, digamos, si eso se puede considerar una alteración al orden constitucional, ¿verdad? El secretario de la Organización de Estados Americanos ha dicho que sí. Y la otra es medios de comunicación. Eso le iba a decir. ¿Verdad? Medios de comunicación va a ser una discusión que va a estar ahí, digamos, muy en el centro, y sobre todo persecución a periodistas, ¿verdad? Recapitulemos cuáles medios de comunicación. Bueno, sabemos que está sobre todo el caso de 100% Noticias, pero recapitulemos cuáles medios de comunicación y qué es lo que ha sucedido con ellos. Yo creo que hay como 3 medios importantes. 100% Noticias, ¿verdad? La prensa, que ha sido, digamos, muy crítica. Cuya una de sus periodistas, la más protagonista y muy conocida porque es nicaragüense y costarricense, está detenida en este momento. Está detenida en este momento. Hay un
una revista muy interesante en Nicaragua, dirigida por Carlos Fernando Chamorro, ¿verdad? Ese medio de comunicación, digamos, también ha sufrido las consecuencias. Y hay otro medio de comunicación muy interesante que hace análisis y seguimiento a las políticas públicas, que es el 5, el Centro de Información Nicaragüense, algo así se llama. Ese también ha sufrido las consecuencias de la, digamos, de la persecución del régimen de Daniel Ortega a medios de comunicación. Detenidos básicamente están, o sea, son cierres lo que hay de estos medios de comunicación. En algunos casos hay una persecución a ciertos periodistas, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del que más ha sonado en Costa Rica, porque tiene una repercusión en el país, hay familiares del exalcalde de Upala y fue estudiante de la Universidad Nacional, Alejandro Ubao, es familiar de ella. Entonces ha tenido como una repercusión nacional porque ha habido voces nacionales que han estado como llamando la atención sobre el caso de ella. Pero ahí, digamos, esos son, digamos, medios de comunicación que tienen que hay una política distinta, ¿verdad? De intentar cerrarlos, digamos que yo sepa no se ha cerrado todavía ninguno, ¿verdad? Y lo que sí ha habido para las ONGs es esa política de verificar su estatus apegado a la ley y pedirles el cierre, ¿verdad? Y eso por supuesto en la coyuntura en la actual, pues efectivamente no es, digamos, una sorpresa que estas cosas estén pasando para las ONGs, pero creo que son dos distintos, los medios de comunicación, cómo el gobierno o las políticas represivas de Daniel Ortega afectan a los medios de comunicación y cómo está actuando con las organizaciones no gubernamentales. Creo que son dos espacios muy distintos y muy diferentes. ¿Por qué pesa tanto el tema de la discusión del cierre o la detención hacia medios independientes? Bueno, cierre decías que no hay ninguno cerrado en este momento. Que yo tenga entendido, pero digamos, sí, no. digamos, la persecución hacia periodistas y otro tipo de acciones que en concreto que tenga Daniel Ortega. ¿Por qué pesa tanto el tema de la prensa y la libertad de prensa en las discusiones en organismos internacionales como la OEA? Porque yo creo versus el cierre o la inspiración de organizaciones de derechos humanos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay como tres elementos claves ahí como para ver el tema de los medios de comunicación. Uno es que dentro del imaginario democrático que nosotros tenemos, la libertad de expresión y la libertad de prensa son fundamentales, ¿verdad? Entonces, el cierre de un medio o una política para reprimir la libertad de prensa y la libertad de expresión es un sinónimo digamos, de atentar contra la democracia, ¿sí? Entonces creo que por eso es que toma mucho auge esto. Dos, por el peso que tienen los medios de comunicación en la sociedad, ¿verdad? Y tres, porque para nadie es un secreto que detrás de los medios de comunicación hay grupos económicos importantes, ¿verdad? Entonces esas tres cosas, ¿verdad?, reúnen una serie de intereses que hacen que, digamos, un ataque o cualquier acción en contra de los medios de comunicación sea visto o enarbolado como un ataque a la democracia. Grupos económicos detrás de esos medios que están en choque abiertamente con Daniel Ortega, evidentemente. Por supuesto, puede ser que no estén en choque, pero puede ser que se vean afectados sus intereses económicos, ¿verdad? Porque, digamos, si usted revisa un poquito cuál ha sido la posición de los grupos económicos importantes en Nicaragua, no ha sido que Daniel Ortega se vaya, ¿verdad? La acción más fuerte, digamos, en un momento ha sido un diálogo, una negociación con ellos. Eso es importantísimo para entender la conflictividad en el caso nicaragüense, pero en otro caso ha sido de que la frontera es la convocatoria a adelantar las elecciones. Esa ha sido como la posición más beligerante, si se puede llamar, del empresariado nicaragüense. No he visto a nadie que pida la renuncia, sino simplemente el adelanto de elecciones. Ahí me parece que ya hay como los primeros acuerdos, si uno lo quiere ver así, de este estilo nicaragüense, porque a mí me parece importante que las personas en casa, si me permite solo unos segundos, claro, entender la crisis política actual de Nicaragua. Es necesario irse al pasado, por lo menos en los últimos 30 años, ¿verdad? La institucionalidad
digamos, esta crisis no es nueva, ya han habido 3 crisis parecidas, con distintos niveles de violencia, no habíamos experimentado lo que se experimentó hoy, pero ya hay muy parecidas, ¿verdad? La primera con doña Violeta Barrios de Chamorro, la segunda con Bolaños y la tercera con Daniel Ortega en el poder. ¿Por qué estas crisis son recurrentes? Porque la institucionalidad en Nicaragua es tan débil que la democracia se sostiene por medio de arreglos políticos. Esos son los famosos pactos que han existido en Nicaragua y que son muy famosos y que generalmente han sido liderados por partidos políticos. ¿Pactos entre quiénes? Pactos entre las élites y los partidos políticos. Por ejemplo, lo que se llamó el cogobierno en el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro generó un equilibrio de poder entre el gobierno saliente de Daniel Ortega y el gobierno entrante de doña Violeta. Eso generó una tensión muy fuerte ante una institucionalidad tan débil. Lo que le dio solidez a esa transición nicaragüense fue ese pacto, ¿verdad? Ese acuerdo de cogobierno, ¿sí? Posteriormente, ese equilibrio de poder se rompió y se generó una tensión muy parecida. El sistema de integración centroamericana reaccionó, hubo algunas protestas en la calle, doña Violeta dijo que era una desestabilización a su gobierno, tal mismo discurso que uno escucha ahora. Unos años después, con el gobierno de Bolaños, se vuelve a generar el mismo y lo que se generó, el famoso pacto entre liberales y sandinistas, ¿verdad? Le volvió a dar estabilidad al país, le volvió a dar reglas mínimas para operar políticamente con una institucionalidad muy débil y ese acuerdo se rompió. Fue la época en que el expresidente alemán fue a la cárcel y luego le fueron disminuyendo su condición de privado de libertad, ¿verdad? Le dieron primero la cárcel, luego su finca por la cárcel y luego Managua por cárcel y así fue, digamos, evolucionando ese pacto político que consolidó el poder de los sandinistas en la presidencia. Hoy, nuevamente, ese pacto entre sandinistas y liberales se debilitó. Y hay una disputa enorme por el equilibrio de poder. Solo que hoy el Partido Liberal no está en el poder. Solo que hoy el Partido Liberal es una expresión muy debilitada de los grupos económicos nicaragüenses. ¿Cómo es que se sucede este pacto? Carlos Fernando Chamorro lo describe muy bien en un artículo que él escribió, que dice que ahora el pacto no es entre partidos políticos, sino es entre el Frente Sandinista, que es un partido político, y el COSEP, que es el Consejo de la Empresa Privada de Nicaragua, digamos la Unión de Cámaras de Costa Rica, ¿verdad? Correcto. Ese pacto fue así. Lo que pasa es que hoy, a diferencia de anteriores ocasiones, el movimiento ciudadano se independizó, ¿verdad? Entonces, en la mesa de negociaciones, el que no lograba los consensos políticos que le había dado a esos acuerdos políticos es el movimiento ciudadano. Por eso es que se mantuvieron en la calle. Por eso es que ya no respondían ni a los partidos políticos ni a los empresarios y el movimiento ciudadano cobró una vida propia, unos intereses que se mantienen ahí y fue donde la represión empezó a ser más fuerte, ¿verdad? Ahí es, digamos, eso es importantísimo conocerlo y saberlo porque también de ahí va a depender las salidas y los escenarios que ustedes mencionaban ahora al principio. Y ¿verdad? Finalmente, quisiera saber, Daniel Matul, el gobierno de Nicaragua considera ilegal que Luis Almagro aplique la Carta Democrática. ¿Por qué lo considera ilegal que aplique la Carta Democrática en caso de que, bueno, cuando se produzca esta reunión el próximo viernes 11 de enero? Bueno, vamos a ver, porque la Carta Democrática es un instrumento jurídico que se utilizó y ahí va a pesar mucho las interpretaciones alrededor de ese instrumento jurídico, donde tiene una serie de principios al inicio de la carta y luego tiene unas expresiones muy sólidas sobre el rompimiento de la digamos, de las instituciones constitucionales que le dan vida a los gobiernos. Por ejemplo, un golpe de Estado, ¿verdad? Ese rompimiento del orden constitucional es considerado como la principal amenaza a la democracia en América Latina y por tanto la salvaguarda es esa carta que dice que en el momento donde haya un rompimiento constitucional de un gobierno, ¿verdad?
se tiene que activar la carta. Por eso es que la salida de Nicaragua no ha sido el golpe de Estado de Nicaragua, no ha sido la salida a la fuerza de Daniel Ortega, porque inmediatamente se activaría la carta y Ortega regresaría al poder. La salida violenta está descartada por la carta. ¿Me explico? Entonces, ese argumento es lo que tiene Daniel Ortega diciendo es ilegal, porque si a mí me hubieran sacado del poder, yo hubiera activado la carta y tal. Ahora, las otras interpretaciones tienen que ver con el tema de derechos humanos. Si los crímenes de lesa humanidad es una violación, digamos, es un rompimiento del orden constitucional de un país y que merece que, ¡pum!, se active la carta. Esa es la discusión más importante. Muchísimas gracias, Daniel Matul, por ponernos en perspectiva lo que va a acontecer el próximo 11 de enero, precisamente en esa convocatoria que está haciendo la OEA, el secretario Luis Almagro, para hablar sobre el tema de Nicaragua, ponernos en perspectiva lo que está aconteciendo allá con medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y lo que podría suceder con el gobierno de Daniel Ortega. Vamos a ir a una pausa y ya venimos con otro de los temas de interés de la revista, que tiene que ver con que disminuyeron el número de homicidios el año pasado, pero aumentó la participación de mujeres sobre todo en los delitos que tienen que ver con tráfico de drogas. Ya venimos con este tema.